Bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo programa donde transmitimos cada sábado a las 10 de la mañana. Le estamos extendiendo una cordial bienvenida también, hermanos, no solamente de nuestro distrito de Georgia Norte. Nos pueden sintonizar con el link Adventistas Georgia Norte en YouTube. Así que ahí estarán todos nuestros programas. Hay varios programas, varios videos que hemos estado transmitiendo cada sábado. Así que si ahí ustedes se conectan con YouTube, Adventistas Georgia Norte, nos podrán ver nuestros programas. Les saludamos, tenemos diferentes personas que están sintonizando nuestros programas de diferentes partes del mundo, no solamente aquí en Georgia, también en las Carolinas. Tenemos muchos hermanos que se han conectado y también sabemos de que allá en Cuba saludamos a nuestra querida hermana Caridad Gutiérrez, que siempre sintoniza nuestro programa sabático. También desde Brasil a mi sobrina, quiero aprovecharle para saludar a su nen Carralero, a su esposo Daniel, a sus hijitos, también mi sobrino Edwin, que desde Brasil se conectan, también desde España a nuestro querido hermano pastor Nelson Salgado, y tenemos numerosos hermanos de Florida, tenemos muchos hermanos también que nos conocen y que sintonizan nuestros programas. Sean todos muy bienvenidos en este día a la programación de este sábado. También tendremos un interesante repaso de la lección a continuación, después del servicio de canto, de las alabanzas, y para esto hemos invitado al doctor José Moral desde Florida y al pastor Josué Calderín. Así que tendremos banquete espiritual en este día. Sean muy bienvenidos el doctor Moral y también el pastor Josué Calderín. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Y ahora vamos a tener unas palabras de oración para dar inicio al programa y también por extensión al estudio de la palabra de Dios mediante el folleto de escuela sabática que hemos estudiado durante la semana. Inclinemos vuestros rostros para orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias, muchas gracias te damos en este día porque nos permites ahora tener esta proyección, tener estas alabanzas, tener el repaso de la lección, el estudio de la lección y también la meditación. Gracias porque mediante este medio podemos llegar a los hogares de muchas personas, de muchos hermanos, amigos en todas partes del mundo que sintonizan nuestro programa. Pedimos que el tiempo que dediquemos ahora al presentar tu palabra en este día sea de gran provecho espiritual para todos aquellos que nos ven y nos sintonizan en cualquier parte del mundo. Quédate con nosotros, te lo suplicamos y te damos las gracias en los méritos sagrados de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, amados hermanos, pues continuamos nuestro programa. Esta vez vamos a dedicar unos minutos a las alabanzas. Alabemos a nuestro Dios mediante estos himnos de alabanza. Su eterna posesión. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Hablo con su poder.
oscureció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol. En la pradera el clavel, en playa el Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí, pero la noche oscura, la de nubla nos llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Estas ruinas alguna vez fueron una bella iglesia. Ahora las plantas tomaron su lugar, pero aún hay esperanzas. Como estas plantas de la iglesia adventista del séptimo día echó raíz a este país hace 100 años. En 1926, los primeros misioneros adventistas R. Heibel y E. Farmer llegaron a Liberia. Un año después, estos misioneros alemanes establecieron la primera iglesia adventista. Comencé a asistir a esta iglesia en 1989 con mi difunto padre, que era diácono de la iglesia. Él me traía a la iglesia cuando yo era niño. Después se estableció aquí una escuela y nos animaban a los jóvenes de la iglesia para que viniéramos a esta escuela. Entonces el pastor me invitó a las clases bautismales de la iglesia. A partir de ahí iba a la iglesia con mi padre, aunque no en forma habitual, pero sus esfuerzos me convencieron y me convertí en miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Cuando el hermano Maye fue bautizado, estalló la primera guerra civil en Liberia. El conflicto político y militar obligó a emigrar a muchos miembros de iglesia. Los rebeldes quemaron tanto la iglesia como la escuela. Salimos corriendo. Podíamos escuchar los disparos. Aquellos que quedaron atrás pronto nos trajeron la noticia de que su iglesia ha sido destruida y quemada. El lugar que alguna vez fue una bendición y fuente de gozo estaba en ruinas, pero cuando terminó el conflicto, un fiel grupo pudo adorar en el único espacio que sobrevivió a la destrucción.
Hasta hoy felices adoran juntos y confían en poder reconstruir este lugar y que la congregación vuelva a ser lo que fue alguna vez. Lamentablemente los fondos son escasos. Se necesita un milagro para reconstruir siquiera una parte del edificio. Si tuviera dinero, yo mismo lo haría. Pero por ahora, con la congregación que tenemos, no podemos ni levantar una estructura aquí. Mi anhelo es que la Iglesia Mundial nos ayude para poder reconstruir este lugar. Su ofrenda del 13º sábado ayudará a reconstruir una iglesia adventista pionera de Liberia, donde se pueda restablecer el templo y la escuela. Por favor, oren por los hermanos de Liberia, para que su sueño se haga realidad. Gracias por su aporte a la ofrenda del 13º sábado de este trimestre. Bien, pues seguimos adelante con nuestro programa y esta vez pues vamos a dedicar todo nuestro tiempo al estudio, al repaso de la lección. Bienvenidos pastores y bienvenidos cada uno de los miembros de nuestra congregación nuevamente. Tienen su tiempo el doctor José Moral y el pastor Josué Calderín. Adelante, pastores. Bien, buenos días a todos, queridos hermanos y amigos. Nos place nuevamente saludarles y desearles a todos un feliz sábado. Así que Dios les bendiga ampliamente en este día. Pero bien, vamos a ir de lleno a la lección de la escuela sabática. Y para esto tenemos a dos grandes amigos, dos grandes pastores invitados para el día de hoy. Tenemos al pastor José Moral y tenemos al pastor Josué Calderín, así que de los dos de Florida, Estados Unidos. Así que bienvenidos, pastores. Así que luego de saludarles y a ustedes, a su familia, y de hacerles lo mejor, vamos a comenzar con la introducción de la lección que hemos estado estudiando durante la semana. Ya tenemos un nuevo folleto, ¿lo tienen? Bueno, sí. Algunos lo descargan. Amén, gloria a Dios, está allí, así que no hay problema por eso. La lección se titula ¿Por qué testificar? ¿Por qué testificar? Bueno, todos sabemos de que realmente la iglesia fue constituida por Jesucristo para predicar el evangelio. Momentos antes de ascender al cielo, todos lo conocemos, de que Él le dio la gran comisión a la iglesia. Es decir, que ese es el motivo por el cual la iglesia existe. Vamos a pedirle al pastor José Moral que nos introduzca en la lección. Bien, aquí la introducción. Buenas tardes, buen día a todos. Empezando este sábado que empezamos este nuevo folleto y a mí me parece que es un tema muy acertado, el discipulado. Porque creo que ese es el objetivo y la meta del verdadero cristiano, de Jesús. Aquí la introducción comienza abordando un tema que lo he estudiado en varias ocasiones en la universidad. Es un tema muy importante de cómo la gente desvía el asunto de seguir a Jesús tratando de imprimirle un sello personal. Unos siguen la institución, otros pues quieren sangre, sea ser mártires o martirizar a otro. Otros viven a través de la internet, creen que no van a la iglesia, que ellos son, todo lo logran allí desde su casa. Se ha querido también basar a veces en que la iglesia es una herramienta de servicio, meramente de llevarle a la gente ropa, zapatos, comida. Y así el cristianismo se ha aventurado a través de las edades en diferentes maneras, pero cada generación ha presenciado nuevas manifestaciones creativas del cristianismo. Pero esencialmente, esta lección y lo que más me gusta es que se concentra en el verdadero sentido del cristianismo, lo que Jesús le dio, no el sentido que tú como miembro de iglesia quieras darle a la iglesia, que es para
que la iglesia es una herramienta para esto, para todas esas cosas que la gente piensa a veces están bien. Pero si después de todo nosotros no cumplimos con el verdadero deseo de Jesús, pues Jesús tendrá que hacer un esfuerzo de misericordia para aprobar nuestro cristianismo. También eso es posible, pero lo mejor es que andemos conforme a la voluntad del Señor. Y esa es esta lección. Todo cristiano debe seguir a Jesús personalmente. Tenemos una institución, tenemos miles de cristianos, nos enorgullecemos de los millones de adventistas que hay en todo el mundo, de los millones de cristianos que comparten la fe cristiana, de todo eso nos enorgullecemos. Pero es un asunto personal, por encima de todo. Tú puedes ver que se hunde la multitud, pero trata de no hundirte tú. Trata de seguir a Jesús tú. A veces, aún en la misma iglesia, pueden estar sentados uno al lado del otro y están por motivos diferentes, por motivos distintos. Yo conocí a un hombre, por poner una ilustración, un líder de la iglesia, y él dio un testimonio allí, en un festival de laicos, allá en Cuba. Él dio un testimonio que dejó todo el mundo petrificado. Dice, mire, yo fui a la iglesia por una muchacha bonita que había en la iglesia. Y yo iba allí, yo me sentaba y la miraba, y cuando cantaba, pero me fui escuchando los sermones, me fue tocando el corazón, y poco a poco me convertí. ¿Y saben qué fue lo más grande? Dijo él. No me casé con ella. Me casé con Cristo y después con otra. No fue ella. Así que dice, yo me alegré que no fue ella porque yo mismo habría pensado toda la vida que había ido a la iglesia por ella. O sea que los puntos de vista de las personas pueden cambiar o pueden permanecer, pero lo importante es que permanezcamos en Jesús. Y por eso el discipulado enseña 5 cosas esenciales. Las enseñanzas de Jesús, el accionar de la iglesia, que sí tiene valor, pero sin las enseñanzas de Jesús, el accionar de la iglesia viene siendo como cualquier organización de corte social. No tiene sentido. Y algunos quieren convertir la iglesia hoy en día en una sociedad altruista, en un club de amigos o de servicio a la comunidad y todo eso. Todo eso está bien, es parte del evangelio, pero no es el evangelio. El compromiso cristiano, los hábitos de un estilo de vida. Esto, yo decía esta tarde al repasar todo esto para ahora, esta lección toca duro, porque estamos viviendo un cristianismo que está abandonando el estilo de vida. Sí. Y cambiando el estilo de vida. Los adventistas en la música nos estamos pentecostalizando, por decir el hecho, por mencionar algo. Pero el estilo de vida, ya algunos dicen, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú comas, no importa cómo te vistas, no importa lo que tú mires, lo que importa es que tengas a Jesús en el corazón. Y yo pregunto, ¿puede Jesús vivir en un corazón que no está con él? ¿Que no cumple? ¿Que no hace la voluntad de Dios? Y finalmente, lo que algunos han tomado como el santo y seña de la existencia de la iglesia, la difusión del evangelio. Algunos creen que la iglesia es obra misionera. ¿Ya hiciste obra misionera? ¿Ya hiciste obra misionera? ¿Ya invitaste a alguien? ¿Ya esto? Pero muchas veces queremos llevar a la gente a la iglesia, a hacer obra misionera, a base de golpe. No sé si han oído la historia de un relato, no sé si verídico o no, pero es una buena ilustración. Se encontraron en un naufragio un ateo y un cristiano en el mismo bote, o sea, un bote salvavidas, pero el cristiano estaba en el bote y el ateo estaba en el bote, pero en el agua, que tenía que subir. Y el cristiano no lo quería porque era ateo. Y entonces era muy misionero el hermano. Le decía, ¿crees en el Señor? No creo. Pues no subirás al bote. ¿Crees en el Señor? Y el hombre al ver que se iba a ahogar, dice, sí creo. Y entonces tomó la mano, se la puso en la cabeza y lo hundió en el agua y dijo, muere en el Señor. Un alma salvada. Es una ilustración. Algunos creen que usando cualquier método por ganar un alma, ya cumplieron el objetivo. Pero ese no es el sentido. Así que esta es la introducción. No sé, el pastor Reyes, si va a introducir algo más ahora, puedo seguir con otra parte.
pero la introducción nos sitúa específicamente en estos 5 puntos: enseñanza, acción, compromiso, hábitos y difusión. Todo es parte del mismo evangelio. Amén. Muy bien, gracias. Una preguntita. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia tiene bueno, misionar, ¿no? Ya lo dijiste que misionar es una acción de la iglesia. Una iglesia que no predica, pues entonces, porque Cristo fundó la iglesia con un propósito. Claro. Pero finalmente el propósito es salvar exactamente al pecador. Salvar es el primer y único propósito. Luego, el que es salvo quiere salvar a otros. Amén. Pero él es salvo. Entonces, estoy de acuerdo contigo en esta primera parte, ¿no? De que hoy en día muchos, por ejemplo, se va a dar una campaña evangelística en la iglesia. Se va a dar una campaña evangelística y queremos traer visitas y visitas y visitas. Queremos ver la iglesia llena, pero no es lo esencial que llenemos la iglesia, sino que lo esencial debe ser llenar el cielo. Exactamente. Ahí está. Entonces, como decías tú al principio, en esa ilustración de que estamos muy preocupados por dar estudios bíblicos, ¿Cuántos están predicando? ¿Cuántos salen? Pero no es muchas veces llegamos a la iglesia y lo que hacemos es que la gente se pierde dentro de la iglesia. Exactamente. Muy bien, vamos a pasar ahí al pastor Calderín para que nos siga aportando cómo debemos de proveer oportunidades para la salvación, porque la lección gira mucho, el hilo central es la salvación del hombre, ¿no es así? Así mismo. Bien, muy feliz sábado para todos. Me gusta unas palabras que hay en la introducción en el sábado allí de qué cosa es testificar. Primero, la misionar, como estaban hablando ustedes. ¿Qué cosa es la misión? Es testificar. La misión no es otra cosa que testificar. Si no hay una testificación, no hay misión. Entonces, me gusta como dice, testificar se trata de Jesús. El problema a veces es que hay pseudo testificación. Cuando oímos a personas que están relatando su conversión y vemos que en esa conversión hay demasiados elementos del yo y demasiados elementos de la personalidad y no se exalta a Cristo como el cambiador de esa persona, pues hay una pseudo testificación. Hay una persona que lo que quiere es exaltarse a sí mismo. Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, ¿cuál fue su testificación? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La testificación es enfocarnos en Cristo Jesús. Amén. Y por eso él, que estaba creciendo y siendo un gran predicador y un gran profeta, y todo el mundo quería ir a verlo, cuando él estaba hablando de Jesús. Pero cuando él lo vio, cuando él tuvo un encuentro cercano con Jesús, ya tuvo que dejar él de crecer y hacer crecer a Cristo Jesús. Y eso pasa con todo el que se encuentra con Jesús. Va a dejar de crecer él y va a hacer crecer a Jesús con sus palabras, con sus hechos, con lo que enseñe. Va a tratar de que sea Jesús el exaltado. Esto es la introducción, ¿no? Y cómo proveer oportunidades para la salvación. Bueno, ahí está hablando de que, como decía el pastor Moral, muchos llegan a la iglesia, ¿no? Y se estancan, se quedan ahí y no testifican. Y entonces eso crea un problema testimonial. Es una retroalimentación. Cuando las personas se retroalimentan, se engordan en los bancos de la iglesia y no hay un fluir hacia afuera de esa testificación, pues eso es dañino y se pierde realmente la espiritualidad. Entonces, lo que nos enseña la lección del domingo es que Pablo nos muestra que como dice Romanos 10:13,
todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice, y luego señala que nadie puede invocar si no ha creído. Y nadie puede creer si no ha oído. Y nadie puede oír a menos que les hable. Exactamente. Entonces, eso significa que nosotros cuando nos convertimos a Jesús, también llegamos a ser unos testificadores adoradores, ¿no? Llegamos a ser unos testificadores inmediatamente. Y cuando somos unos testificadores, un testigo, imagínense un testigo que vaya a un juicio y cuando el juez le pregunte, bueno, ¿qué usted vio? Digo, no vi nada. Usted no es un testigo. El testigo tiene que contar lo que vio, lo que sintió, lo que observó. Entonces, eso es un testigo. Entonces, un testigo de Jesús que llega a la iglesia y que no tiene que contarle al mundo qué es lo que Jesús ha hecho por él, es un falso testigo. Entonces, el verdadero creyente es un testigo, un testificador. Y ese testificador, cuando le habla a otro, ese otro es el oyente, ya empieza a oír. Y si el Espíritu Santo lo toca, por esa invitación del testificador, se convierte en de un oyente se convierte en un creyente. Y cuando se convierte en un creyente, pues tenemos a otro adorador y a otro testificador. Y así es como crece la iglesia, se multiplica. Entonces, esa es la importancia de la testificación como tal y de que nosotros, cada uno, seamos un testificador y no un pseudo testificador. Aleluya, gloria a Dios. Muy bonita su aporte, cada uno de ustedes. Y quiero hacer énfasis en este texto de que lo sabemos mucho, que viene en Lucas 19:10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cito un pensamiento de la señora White que dice que no solamente Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino que vino a qué cosa, a imprimir el carácter de Dios en el hombre. Exacto. El cual se había perdido. Así que es importante que lo que vayamos a testificar reflejemos a Jesús. Lo que ha hecho Jesús en nuestra vida, o si no, qué cosa seremos como metal que resuena o címbalo que retiñe, como dice el Salmo del 1 Corintios 13, el Salmo del amor. Continuamos adelante. Ahora pasamos la bola allá al pastor Moral. Hacer feliz a Jesús en un mundo de tanta miseria, tanta maldad, de tantos huracanes, de COVID-19. Ahora, ¿cómo Jesús dice ¿En qué día está eso? Esta es la sección del lunes. Hacer feliz a Jesús. Ahora, imagínense ustedes, si le preguntamos a Dios, es la pregunta, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se va a sentir Dios cuando ve que sus criaturas están sufriendo tanto? Y ahora, ¿cómo hacerlo feliz entonces? ¿Qué noticia? Yo recuerdo que yo fui a visitar, estando en un distrito allá en Cuba, fui con un anciano recién llegado a un distrito y fuimos a visitar a una señora que vivía lejísimo. Y la señora ya anciana me dijo, ay, yo le pedí a Dios que me diera una alegría. La alegría era que nosotros le visitamos y le llevamos una ayudita ese día. Ahora, ¿cómo hacer feliz a Jesús? ¿Cómo hacer feliz a Dios en un mundo de tanto dolor y tanta miseria? A ver, hermano Moral, ¿cómo? Bien, yo quería incluir algo aquí, aunque no está en la lección de una manera, ¿no? Pero quería incluir algo porque resulta que este es el tema de mi tesis doctoral. Y yo hice es sobre la Gran Comisión. Yo hice una comparación en mi tesis doctoral sobre las dos maneras de estar en la iglesia. O sea, Jesús criticó a los fariseos, los condenó por hacer prosélito. ¿Qué es un prosélito? ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es una persona que se convierte a una doctrina y entonces es capaz hasta de matar por ella. Y los fariseos eran más misioneros que nosotros y hacían prosélitos. Y lo hacían doblemente, bautizaban igual que nosotros, todos lo hacían, pero Jesús mandó a hacer discípulos. Y aquí entra la respuesta ahora a lo que me estás preguntando. ¿Qué es un discípulo finalmente?
aquí en la lección del domingo ya venía hablando de los verbos que tiene la Gran Comisión. Esos verbos te hablan de una misión que tú tienes que cumplir, que tú debes cumplir. Y en base dice ir, bautizar, enseñar y hacer. Pero lo más importante es ser uno, ese discípulo. Ahora, que dice que un ser humano disculpe a otro ser humano. Por ejemplo, discípulos, hacer más discípulos, hacer discípulo y discipulado. Se repite continuamente la lección. Ahora, las relaciones humanas es el problema fundamental. Y eso lo estamos mirando ahora mismo en este país de una manera que creo que el tema va a venir muy bien esta semana. Que si los problemas, que si la raza, que si esto, que si lo otro, que si aquí, que si allá. Yo digo, los cristianos deberíamos estar fuera de todo este asunto. Sí. Deberíamos estar fuera totalmente de todo este asunto, porque hay una multitud airada por todas partes, unos por una cosa, otros por otra cosa, unos por una razón, unos por aquí, otros por allá. En estos días yo estaba acumulando citas de periódicos, de revistas, de lo que dicen los políticos y todo eso, y hay varias citas culpando a la iglesia de la pandemia, de la proliferación del virus, de una serie de cosas, porque es la visión. Hay uno de ahí de una universidad de aquí de Estados Unidos, que tengo la cita ahí, la estaba revisando hace un rato, y dice, los cristianos son los culpables del avance de la pandemia. Porque ellos creen en una vida más allá, que eso es un engaño, y entonces le dan más importancia a esa vida que a esta vida. Y entonces nos fastidian a nosotros que estamos luchando por esta, que es la única que vamos a tener. Dice él. Y entonces, mire, el discípulo, aquí hay tres cosas. El discípulo se basa en relaciones humanas, no en sermones. No en sermones. La gente, a los cristianos les gusta atestar la iglesia de visita. Sí. Luego, después de eso, mire, a mí nunca me han acreditado un alma ganada. En la iglesia nunca. Y he sido el predicador. Todas las almas que he bautizado las ganó fulano, las ganó mengano, porque lo llevó y después se quedó él mismo fuera en el patio conversando de pelota y de todo eso, pero lo llevó y se bautizó con mi predicación, con mi llamado. ¿Y quién lo ganó? No, lo ganó él. Sí. Un día en una iglesia salía afuera, así de momento, un viernes de noche, y estaban ahí hablando de la pelota y de no sé qué, y de mecánica. Y le dije, ustedes deberían, en vez de traer Biblia, traer bate y pelota y guantes para aquí, para la iglesia, para jugar ahí en el patio mientras sale el culto. Porque es lo que le falta. O sea, que la gente cree que son los sermones. Miren, hace años, en una revista Ministerio para los pastores, vino un tema. Yo estaba recién graduado del seminario y me cayó muy mal el título del tema. Muy mal. Porque yo salí del seminario con ese furor de ganar alma, de convertir a alguien y de predicar. Y se titulaba el tema, Mi misión no es ganar alma. Y escrito por uno de la Asociación General. Yo dije, esto es un bombazo. Pero leí el tema y desde entonces estoy de acuerdo con él. Las almas las gana el Espíritu Santo. Amén. Ni las ganas tú, ni las gano yo. Pero aquí enfatizan las relaciones humanas, en primer lugar. Muchos llevan a una persona a la iglesia. Se bautiza la persona. Y después que se bautiza, si te he visto no me acuerdo. Ni más lo visita, ni más le lleva una ayudita, ni más conversa con esa persona. Y la persona se siente sola, se siente fuera, porque no ha entrado en una hermandad, ha sido víctima de un proselitismo feroz. Y ya, una vez que entró, hay que ir a buscar a otro. Ya tú te quedas ahí. Trata de valerte como pueda. Y ese no es el plan. La iglesia debe generar relaciones humanas permanentes, porque además hemos de vivir en el reino de los cielos juntos. Amén. Y si no aprendemos a vivir aquí, ¿cómo vamos a vivir allá? Sí. Ahora, lo segundo, el discipulado no se alcanza por casualidad. Hay tres cosas para el discipulado. Número uno, tiempo. Hay que dedicar tiempo. Y es difícil porque este tiempo que estamos viviendo, esta época, todo el mundo dice no tengo tiempo. Y esa es una de las mentiras más grandes del creyente en Cristo.
Porque si estás vivo, tienes tiempo. Porque el tiempo nada más se le da a los vivos. Los muertos no tienen tiempo. Pero tú lo que tienes que decir es, no quiero darle tiempo a Dios. Eso es otra cosa. Porque tienes tantas cosas que hacer que no tienes tiempo para nada. Nada más que para tus cosas. Un tiempo egoísta, un tiempo lleno de cosas, de problemas. Número 2, esfuerzo. En la Biblia está esfuérzate y sé valiente. Y el apóstol Pablo dice, el bien que quiero no hago. O sea que para ser un cristiano, como el que pide esta lección, como lo que Jesús pidió, es un problema de esfuerzo. Hace poco yo estaba dando un evangelismo aquí en una ciudad grande de los Estados Unidos y me dijo una persona, una mujer que estaba ahí, me dijo, ay pastor, yo quisiera bautizarme. Digo, ¿y por qué no se bautiza? Ya faltaban como 2 días para el bautismo. Dice, es que no siento nada, no lo siento. Eso hay que sentir algo especial. Digo, mire, usted está equivocada en primer lugar. ¿Qué usted tiene que sentir? A ver, ¿qué tiene que sentir? ¿Que se le explota el corazón? No lo va a suceder. Ser discípulo de Jesús, nada más es que Jesús te invita, quiero que seas mi discípulo, y tú dices sí o no. Es una decisión, no es un sentimiento. No es un sentimiento, es una decisión. Ahora puede ser que después en el camino te sientas con alegría y con gozo y todo eso, pero si estás esperando que venga un ángel y te tome y te cargue y te traiga al bautisterio, mira, no va a suceder, te vas a perder. No va a suceder. Están esperando un milagro, una cosa, un sentimiento como eso es de paganismo. Sí. De paganismo, el adorador pagano está ahí, posiblemente no está esperando ni nada y de momento le entra lo que le llaman el ser. Y le entra aquello, boom, lo tumba por el suelo, lo tira, lo revuelca, lo mismo en el fango, en la calle, le parte la cabeza. Yo he visto gente hasta con 4 puntos en la cabeza por un asunto de eso. De ahí para el hospital. ¿Y qué fue? No, que el ser lo agarró y lo ha revolcado aquí. Y le dio contra el banco de la iglesia y la sangre corría a chorro. Eso no va a pasar entre los discípulos de Jesús. Porque los discípulos de Jesús actuamos con una serenidad absoluta. Y lo que tenemos que reconocer de quién viene el llamado. Y si el llamado viene de Jesús, tú tienes que decir aleluya, sí gloria. O no. Fríamente, sí o no. Y al decir sí, entra la otra parte de la gran comisión. Intencionalidad. ¿Cuál es tu intención? Porque algunos creen que las buenas intenciones, con eso basta. Hay un refrán que dice, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. De buenas intenciones. De buenas intenciones. Puede ser que tengas una intención muy buena. Ahora puede ser que yo tenga aquí, pueda hacer una verruguita aquí en la cara y usted viene con un cuchillo de cocina y dice que me la va a operar. La intención es buena, pero el método es malo. No sirve. No es el método correcto. Puede ser tu intención y algunos creen que basta con intenciones. Dice que a menudo los asuntos espirituales y el trabajo espiritual son ambiguos, una vida ambigua, dubitativa, entre pecando y cantando, orando y pecando, un pie en la cerca, otro pie del lado de allá de la cerca, horcajada a caballo sobre la cerca, un día para allá, otro día para acá. Dios no es un Dios de ambigüedades. Dios nos ha llamado a un discipulado y el discípulo requiere 2 cosas, diligencia y responsabilidad. La obra de Dios no ha de hacerse al tanteo y con descuido, dice la sierva de Dios. Por lo tanto, si nosotros vamos a transmitir, y ahora volvemos a la pregunta, Pastor Reyes, si nosotros tenemos que convertir a otros en predicadores con nuestro ejemplo, con nuestro ejemplo, estamos, como le llaman algunos, modelando delante de la comunidad. Luego, nuestro modelo no es bueno y queremos que la gente lo tenga por bueno. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ir más o menos, ya nos quedan 5 minutitos. Concretando. Ajá. Eso está bien. ¿A quién le toca ahora? Bien, ok. Vamos a dar la oportunidad aquí al pastor Calderín. Y luego tú haces la conclusión en 2 minutos. Creciendo por medio de la generosidad. Es un aspecto importante de la lección. ¿Pudieras tocar algo, pastor Calderín? Bueno, ya queda poco tiempo. Yo creo que es mejor resumir lo más importante de lo que queda.
Y hay, por ejemplo, ahí nos habla de un ejemplo interesante que nos pone McFinley, el autor de la lección, acerca de los ríos que fluyen y están vivos y llenos de vida. Ajá. El ejemplo del mar de Galilea, del río Jordán, que desembocan en el mar muerto. Y el mar muerto es un mar, como dice el nombre, muerto, no tiene vida, solamente tiene unas bacterias por allá y ya. No hay peces, no hay vida porque hay más del 30% de sal. Ahí no puede vivir ningún organismo. Entonces, él pone esa comparación a decir que hay iglesias que tristemente tienen la característica de ser un mar muerto, y otras iglesias y otros individuos que son como el río, ¿no? Como dijo Jesús, por él fluirán ríos de agua viva. Entonces, esto de río de agua viva es un creyente, un discípulo, un testificador lleno del Espíritu Santo que fluye continuamente, o sea, que puede tener que decir, que testificar. Y entonces, a veces hablamos del individuo, ya oímos al pastor Moral que habló muy bien acerca de características que deben tener verdaderos discípulos, ¿no? Pero a veces me gustaría hablar un poco también de la iglesia. La iglesia también es un grupo organizado. Por algo las 7 iglesias del Apocalipsis tienen características propias cada una, ¿no? Asimismo, como si fueran individuos, pero son grupos congregacionales. Y hay veces que estos grupos congregacionales, si se multiplican de un modo equivocado, pues va matando diría yo, el objetivo de la misión. Hay muchas maneras de matar el objetivo de la misión, ¿no? Y hay muchas maneras de hacer crecer la misión. Y, por ejemplo, dice, los que quieren ser más que vencedores deben salir de su encierro en sí mismo, dice la sierva inspirada. Y lo único que realizará esta gran obra es interesarse intensamente por la salvación de otros. Amén. Gloria Así a Dios. que estar encerrado en sí mismo y no testificar al mundo, pues eso es tan dañino que mata realmente el sentido de discípulo. No puede haber un discípulo que no testifique. Y entonces, otra parte que hay aquí es que dice, para la iglesia, descuidar o minimizar el mandato de Cristo es fallar en el propósito de su existencia y perder su llamado profético al mundo. Él dice eso. Y eso tiene que ver con una pregunta que aparece, la número 3 en el viernes, que dice, ¿puede el testimonio y el servicio convertirse en un sustituto de la espiritualidad genuina? Esa pregunta está dura, está difícil. ¿Cómo no? ¿Cómo puede el testimonio, Sí. el testimonio y el servicio convertirse en una espiritualidad falsa? Así mismo. ¿De qué manera puede convertirse en una espiritualidad falsa? Podemos aparentar entonces que predicamos mucho y estamos ocupados, pero sin embargo estamos vacíos. Exactamente. Un ejemplo fue el que puso el pastor Moral de los fariseos. Sí. Ese estilo de testificación es un estilo espurio, totalmente, que destruye la iglesia y el objetivo de la iglesia. O sea, me gustaría decirte algo allí porque viene muy al punto. Está en uno de los libros que escribí por ahí. Jesús resumió la vida de los fariseos con un personaje, el hermano mayor de la parábola. Tantos años te sirvo sin haberte desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito. Ahí mencionó las dos cosas. Testificación, o sea, te sirvo sin haberte... Servicio y obediencia. Servicio y obediencia. Él creía que eso era todo. Servicio y obediencia. Pero estaba disgustado, no amaba al Padre, se sentía... Era dueño de todo y decía que no tenía nada. Porque no disfrutaba las bendiciones del Padre. Y hay mucha gente que llevan años en la iglesia de lo que están sufriendo. Con un evangelio equivocado. Así mismo es. Y yo quería cerrar con esta parte que uno de los grandes beneficios de la testificación que más me gustó a mí al estudiar esta lección que yo veo es la de
mantener el primer amor. Yo no sé ustedes, pastores, pero desde niño yo oigo mucha gente que dicen, ay, ya esta persona empezó con un ímpetu y ya parece que perdió el primer amor, ya no quiere subir a la plataforma, ya no quiere orar, ya no quiere salir a predicar, ay, perdió el primer amor. Entonces, uno de los beneficios de la testificación continua es que nunca se pierde el primer amor, el gozo de la salvación que hablaba David, que se pierde cuando pecamos, que se pierde cuando nos apartamos. También se puede perder cuando dejamos de testificar. Ese deseo, ay, ya no tengo deseo, estoy deprimido. Hay gente que está pasando un periodo de depresión en la iglesia y no salen de la depresión. Y es simplemente porque no están continuamente testificando, no se alimentan de Jesús cada día, y esa alimentación con Jesús diaria hace mantener el gozo de la salvación y hace mantener también la pasión por la causa de Jesús. Eso nos alimenta. Si caemos, nos volvemos a levantar porque no podemos vivir sin esa pasión. Bueno, muchas gracias a los dos. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, nos están haciendo señales aquí. A esta lección tiene para media hora más. No, yo sé que ya el tiempo se acabó, pero me gustaría decir algo para completar allí alguna cosa en la mente de nosotros, aunque sea. Mira, hay algo en la lección que no se tocó y está muy relacionado para cerrar con lo que él estaba diciendo, porque se refiere, hoy se llama deísmo, el estigma del síndrome de servir a un Dios ausente. Y la gente está triste porque creen en un Dios lejano. Y la lección enfatizó que Jesús prometió, yo estoy con vosotros. Y el discípulo es feliz todo el tiempo, con esa felicidad del primer amor, porque tiene a su amor al lado todo el tiempo. Amén. A Jesús al lado todo el tiempo. Pero si tú estás creyendo en un Dios lejano, distante, que está en algún lugar de alguna galaxia distante, esperando que se cumplan las pruebas y se desguace todo el mundo aquí para aparecer entonces con una trompeta tocando, tienes que estar triste. Sí. No puedes tener primer amor. Pero la lección esta enfatiza que Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, por dura, aunque te estés muriendo, aunque estés enfermo, por dura que sean las pruebas, aunque haya problemas callejeros, aunque haya peligro, aunque te rompan la cabeza, Jesús estaba ahí y está ahí y estará ahí. Y tú tienes que ser feliz por eso. Aleluya, gloria a Dios. Gracias a los dos. Que Dios, muy linda lección, muy bonito aporte. Que Dios les siga bendiciendo y que podamos gozarnos y alegrarnos en el Evangelio de nuestro Salvador. Bendiciones a todos. Bueno, gracias, Pastor Reyes, por invitarme y bueno, también a Calderín, que no lo veía hacía muchos años. Me ha alegrado mucho verlo y saludos a la iglesia por allá. Probar y ver. Historia de hoy. Ofrendas para Tusgal. Hola amigo, soy el pastor Diogo Santos, misionero de la División Sudamericana aquí en Mongolia, y hoy te voy a contar cómo tus ofrendas no solo llegan donde se necesitan, sino también de su importancia para el avance del reino. Mongolia es conocida por ser la tierra del gran conquistador Gengis Khan, pero también es la tierra del cielo azul, de los famosos caballos mongoles y del desierto de Gobi. Tierra helada, de pueblos nómades y de espíritu libre, que solamente después de la caída del comunismo abrió sus puertas para la llegada de los primeros misioneros. Y no fue fácil. Pregonar para una población de 53% de budistas y 38% de personas que se declaran sin religión es extremadamente desafiante. Y una de las mejores maneras de reflejar a Cristo para esas personas, penetrando prejuicios y barreras culturales, es la educación adventista. Y pensando en eso, en 2009 se fundó la primera escuela adventista en Mongolia, llamada Tusgal, que en mongol significa reflexionar. Es el resultado de mucha oración y del esfuerzo de muchas personas. Gente que dedicó sus talentos para haber realizado el sueño de tener una escuela adventista en Mongolia. Adaptada en un edificio residencial, nuestra escuela era muy estrecha, oscura, con mal olor y no ofrecía seguridad para que los niños estudiaran. En 2018, tras una inspección larga y detallada del gobierno,
recibimos un informe nada alentador. Una larga lista de cosas para reparar y un plazo de apenas 6 meses. O en caso contrario, la escuela perdería su licencia de funcionamiento y nos veríamos obligados a cerrar sus puertas. Las exigencias dadas por el gobierno eran tantas que prácticamente tendríamos que derrumbar la escuela y construir otra nueva. ¿Pero con qué dinero? No teníamos condiciones para hacer eso. Y fue entonces que vimos la mano poderosa del Señor guiando todas las cosas. En realidad, Dios ya había resuelto el problema un año antes, como ocurrió con el profeta Daniel, que cuando se arrodilló para orar, un ángel ya había salido del cielo con la respuesta. El Señor también ya había respondido a nuestra oración. La escuela adventista Tusgal ya había sido incluida en el plan adventista para las ofrendas del 13º sábado. Dios, en su omnisciencia, ya había provisto medios un año antes para solucionar ese problema. La escuela fue remodelada en tiempo récord. En 2 meses surgió una escuela prácticamente nueva. Y todo eso gracias a la fidelidad y desprendimiento de personas como usted. Yo soy testigo de que sus ofrendas no solo llegan a su destino, sino que hacen mucha diferencia. Lo que ocurrió con la escuela adventista en Mongolia es apenas un capítulo de una linda historia de cooperación entre personas que nunca se vieron, pero que están ligadas por el mayor héroe que existe, que es el amor. Es el amor de Cristo que motiva a misioneros a ir. Es el amor de Cristo que motiva a misioneros a donar sus recursos. Usted es parte del avance del Evangelio aquí en Mongolia. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved. Ok, queremos ahora tener la oportunidad de presentar algunos anuncios. Yo sé que todos hemos estado muy atentos a las noticias de esta pandemia que estaba azotando el mundo entero. Más de 2 millones, ahorita 3 millones de personas han sido contagiadas en el mundo y ha habido un rebrote tremendo. Aquí en Estados Unidos pues hay más de 50,000 casos diarios, así que en los estados también como Florida y otros estados pues también ha habido un repunte muy significativo, así que exhortamos a los hermanos a tomar las precauciones necesarias y siempre andar con su tapaboca, de guardar distanciamiento, hermanos queridos, para que no sean contagiados. Yo sé que muchos tienen fe, tienen confianza en el Señor, pero esta pandemia es real y muchas personas están siendo contagiadas. Que Dios les bendiga, oremos los unos por los otros, tomemos las medidas necesarias y si vamos a congregarnos, algunos que hayan decidido congregarse, pues tomemos el distanciamiento necesario, no dejemos de usar los tapabocas, lavarnos las manos, etcétera. Hola, bienvenido al templo. Qué bueno estar juntos en la iglesia, en la casa de Dios, lugar de oración, de estudio de la Biblia, de reunión con amigos y hermanos. Después de algunos días de distanciamiento social, regresamos con los cultos presenciales en los templos. Pero eso debe suceder de manera progresiva. O sea, en cada región será necesario evaluar el escenario y seguir las orientaciones de las autoridades para proceder de manera prudente y segura. Y hablando de eso, incluso con las iglesias abiertas, todavía son esenciales algunos cuidados para evitar cualquier contaminación de coronavirus. Durante los cultos y reuniones, mantenga los ambientes limpios y ventilados. Higienice siempre sus manos y objetos de uso frecuente y no se olvide de la máscara protectora en caso de que el uso de las mismas se aconseje en su región. Evite aglomeraciones, respetando el distanciamiento social recomendado para la seguridad de todos. A propósito, esa recepción cálida con abrazos y apretones de manos debe evitarse por un tiempo más. ¿Está bien? Esto vale también para cuando usted se reencuentre con amigos. Y mucho cuidado con los niños. Es importante que ellos estén siempre acompañados de los responsables para que también cumplan todas las recomendaciones de seguridad.
Ah, y nada de quedarse paseando por la iglesia después del culto, ¿ok? Deje el ambiente ni bien terminen las reuniones. Y si usted presenta síntomas de COVID-19 o forma parte del grupo de mayor riesgo para la enfermedad, adore a Dios por un tiempito más en su casa, viendo los cultos transmitidos por internet, la programación de la TV Nuevo Tiempo o los contenidos de Feliz 7 Play. Queremos verlos bien y seguros. En caso de duda, converse con el líder de su iglesia y disfrute de estos momentos en la presencia de Dios. Bien, pues ahora queremos invitarle a estar atentos. Vamos a dar inicio al culto de adoración. Escuchemos y participemos de la alabanza cantando el himno número 33 y el himno número 20 a continuación para dar inicio al culto de adoración de esta mañana. Oremos. Nuestro Dios y Padre, nuevamente invocamos tu nombre. Alabamos, Señor, lo grande y maravilloso que tú has sido con nosotros. Pedimos ahora que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo descienda desde lo alto, nos ilumine y podamos dar a entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, pues quiero invitarles allí a buscar en sus Biblias en el capítulo 1 y versículo 18 del libro del profeta Isaías. Hemos titulado nuestro mensaje en este día, Venid y estemos a cuenta. Dice la palabra de Dios así de esta manera: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El llamado de Dios siempre ha sido el mismo. Dios no se cansa de llamarnos. Gloria a Dios por esto, hermanos queridos. Este llamado de Dios
se torna como una súplica. Dios llamó a la primera pareja, nuestros primeros padres en el Edén, después de haber pecado. Los buscó por todo el huerto, ellos se habían escondido, dice la Sagrada Palabra, y después de haber pecado. Pero Dios los enfrentó, los llamó como un padre amoroso, diciéndole: acérquense a mí, vamos a conversar, vamos a llegar a un arreglo, todavía hay esperanza. Por eso que dice la palabra: venid, venid, ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes? Vengan a mí. En Génesis capítulo 6 y versículo 5 encontramos la experiencia de los antediluvianos. Y dice el texto que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer lo malo. ¿Qué hace Dios? Inspecciona la tierra y encuentra a un hombre justo, temeroso, llamado Noé, y lo escoge como el mayor evangelista de aquellos tiempos. Y por medio de él le hace el llamado a las multitudes, diciéndoles: venid, arrepiéntense, abandonen el pecado y entren al arca de salvación. Ese fue el llamado que le extendió también al pueblo de Israel después de establecerlos en la tierra prometida, cuando se volvieron a los dioses de la tierra y a los Baales. Dios les dice: venid, ¿no hay Dios en Israel? Y los libraba de sus enemigos cuando ellos se volvían a él arrepentidos. Fue el llamado que Jesús también le hizo a sus discípulos cuando estuvo aquí en la tierra, cuando les dijo: venid y os haré pescadores de hombres. Fue el llamado que también les hizo a las multitudes hambrientas, cansadas y agobiadas por las cargas de la vida. San Mateo capítulo 11 versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí. Y en estos tiempos se sigue escuchando el eco de la voz de Dios que nos dice: vengan a mí y hallaréis verdes pastos. Vengan a mí, que yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Vengan a mí y hallaréis descanso. Vengan a mí, quien soy el que sano todas tus dolencias y curo todas tus enfermedades. Vengan a mí, porque yo soy quien te saco del pozo de la desesperación, de la angustia. Vengan a mí, porque yo tengo palabras de vida eterna. Vengan a mí y les mostraré el camino en que deben andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Vengan a mí y hallarán paz, porque la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y dice el salmista en el Salmo 119, versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Volveos. El profeta Ezequiel
En su capítulo 33 y el versículo 11 nos dice el profeta, exclama diciendo, volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Cómo volvernos a Dios? En oración, primeramente. En San Juan capítulo 14, versículo 13, dice que todas las cosas que pidierais al Padre en mi nombre, dice que yo os lo daré. Debemos de volvernos a Dios también en una forma arrepentida. Hechos capítulo 2 y versículo 37 al 38. Dice que las multitudes le dijeron al apóstol Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Debemos de volvernos a Dios, hermanos queridos. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, se nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Dios espera que su pueblo regrese a Él, a su llamado, en ayuno, lloro y lamento. Según el profeta Joel, capítulo 2 y versículo 12, se nos dice, convertíos de todo vuestro corazón. Dice la tercera parte de nuestro mensaje en esta mañana, y estemos a cuenta. No solamente es importante ir a Jesús, sino que ir a Jesús con un propósito de dar cuenta de nuestras vidas, de nuestros actos. En el año 1994 fue la primera vez que visité este país y quedé maravillado. Pensé que había llegado a la tierra prometida, hermano. Pero en el año 2000 regresé juntamente con mi esposa, pero esta vez no regresé a mi país. Pronto comencé a descubrir muchas cosas, entre ellas que cada año había que hacer declaración de impuestos, los taxes como se le conocen aquí, y la mayoría de las veces me ha tocado tener que devolverle dinero al IRS. Muchos esperan con alegría ese momento porque reciben dinero para atrás, pero otros aguardan ese momento con angustia, temor y temblor, pues les toca todo lo contrario, devolver y pagar hasta el último centavo. Los primeros, los de mejor suerte, se van de vacaciones. Algunos toman un crucero a las Bahamas, para Alaska, para cualquier otro lugar del mundo y disfrutan de lindas vacaciones con el dinero que le devuelven. Pero otros les toca trabajar con ahínco y devolver y pagar las deudas contraídas. Dice la palabra de Dios, vengan a mí y estemos a cuenta. Cuentas con Dios. El llamado de Dios es para que nos pongamos al día con Él, para que confesemos nuestras faltas y pecados. Dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 9, el discípulo amado dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone todos nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Él es fiel y justo, amados hermanos. Aquellos que hagan su declaración de impuestos, declaración de cuentas con Dios a tiempo, sin prórroga alguna, la promesa es que si nuestras cuentas son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. Y si fueren nuestras culpas
rojas como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No tengamos temor de acudir a Él. Su promesa es, Isaías 55, versículo 7, tendré de Él misericordia y seré amplio en perdonar. No tengas temor, amado hermano, de ir a Jesús tal como estás. En el año 1988, después de haber trabajado 11 años en el ministerio, la asociación en la cual trabajé o trabajaba en aquellos tiempos, decidieron ordenarme al ministerio como pastor. Me asignaron un nuevo campo y ese distrito tenía 4 iglesias. Una iglesia principal y para los campos tenía que atender 3 iglesias más. Pero quiero decirles algo traumático que me sucedió. El primer sábado que llegué, los ancianos me presentaron a la iglesia y traté de presentar mi mejor sermón y conducir las almas al pie de la cruz. Pero luego de terminar el sermón o la disertación, como costumbre, me paré allí en la puerta y comencé a saludar a la numerosa congregación. Muy sonrientes los hermanos, me dieron una calurosa bienvenida, pero noté que una señora me dijo, pastor, bajito, me dijo, necesito hablar con usted. Ya los hermanos ya estaban yéndose para sus casas y entonces nos separamos un poco de allí, de algunos metros, algunos pasos de la puerta principal, y la hermana me pidió encarecidamente de todo corazón que la desfraternizara de la iglesia. Ella no quería seguir siendo miembro de la iglesia. Imagínese usted, un pastor estrenando una congregación, un nuevo distrito, y recibir, no entré prácticamente bautizando, a pesar que después bauticé muchas almas más, pero a la petición de aquella hermana, pastor, desfraterníceme. Yo no puedo seguir siendo miembro de la congregación. Le pedí una explicación y la hermana me dijo, es que yo he hecho cosas indebidas y mi conciencia me atormenta, me acusa. Hermano, le pedí un tiempito más para poderle visitar y conversar, tratar con ella y también tratar con los ancianos de iglesia, este caso. Era algo caótico. Pastor llegando a una iglesia y comenzar a desfraternizar, muy malo. Bueno, pues quiero decirle que poco tiempo después no pude convencer a esta hermana y se le cumplió su deseo, hubo que desfraternizarla. No recuerdo por fin qué fue de la vida de ella, si visitó una o un par de veces más la iglesia, pero ya no deseaba que su nombre que estuviese escrito en los libros de la iglesia. Hermano, y así sucede. Hoy en día, tristemente, hay personas que su conciencia lo atormenta y el Señor nos dice, vengan a mí amorosamente. El llamado de Dios es que estemos a cuenta con Él. Si nuestros pecados, lo dice la palabra de Dios, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y el Señor mismo dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay poder en la palabra de Dios. Tenemos un Dios fiel que promete y cumple su promesa. Por eso que dice ahí en 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1, que tenemos abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano querido, escuchemos, tengamos nuestros oídos atentos a la invitación, a la tierna invitación del Maestro, que nos dice, venid, vengan a mí, no se demoren, conversen conmigo, vamos a llegar a un trato, yo seré amplio en perdonar. El Señor espera que nos arrepintamos de todo corazón, y espera también que tú acudas a Él antes que sea demasiado tarde y puedas recibir la absolución de tus pecados y finalmente podamos recibir las dulces palabras, escuchar las dulces palabras del Maestro
Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios añada su bendición sobre su palabra santa en este día, que nos ayude a mantenernos en estrecha relación con Cristo, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro amado Salvador Jesús. Que pasemos un lindo día. Tierno y amante Jesús nos invita, llámate a ti, a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, cansados, venid, tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Síguele amando porque dilatamos, llámate a ti, a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, ámate a ti, a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Oremos. Nuestro maravilloso y eterno Padre, alabado y glorificado sea tu nombre una vez más. Gracias, gracias te damos por la fe que tú has colocado en nuestros corazones. Gracias, gracias por tus promesas. Gracias porque nos declaramos y reconocemos que hemos pecado y nos hemos descarriado muchas veces. Nos hemos apartado de tus caminos, pero gracias por tu tierna invitación que nos llama a ir a Jesús, a ir a Dios arrepentidos. Que tú has prometido que si hemos cometido pecados, faltas, tú en tu nombre y mediante la preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, tú nos declararás justo y limpio delante del Padre. Guárdanos en este día y siempre, y en el día glorioso que tú decidas venir a buscar a tu iglesia, a tu pueblo, permítenos que por tu gracia
por tu misericordia, podamos estar preparados para darte la bienvenida e ir a morar contigo por toda la eternidad. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo pedimos y damos las gracias. Amén.